Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola amigas y amigos, ¿cómo estáis? Un episodio más de este podcast Actuando, que con tanto cariño y tantas ganas estoy grabando. Y hoy quiero agradeceros sobre todo a todas aquellas personas que estáis siguiendo el podcast capítulo a capítulo, a esas personas que también me estáis haciendo llegar vuestros comentarios. Algunas os conozco personalmente y así aprovecho para ponernos al día. Y otras no os conozco personalmente, pero vaya que es como casi como si os conociera, ¿no? Porque veo ahí personas que están sensibles a todos estos contenidos que voy explicando. Ya sabéis que podéis comentar todos los episodios en cualquiera de las plataformas en donde los seguís. Puede ser en iVoox, también me seguís a través de Spotify o Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y todo eso sirve para que yo tenga una parte de mí muy alimentada y de la que hoy vamos a hablar. Como habéis visto, el título de este episodio es El ego, pero si yo no tengo. Bueno, vamos a ver si tengo o no tengo. Un poquito de trampa en este título porque claro que lo tengo y muchísimo ego. De hecho, ahora os decía que estos comentarios y mensajes que me hacéis llegar, algunos de manera pública, otros pues por privado, evidentemente lo podéis hacer de la manera que os apetezca. No hacen más todos estos mensajes que alimentar de una manera muy generosa mi ego. Hoy, en mis manos, como siempre, mis teclas, en donde voy tocando unos acordes, unas melodías que me ayudan a conectarme. Unas melodías que cada día me planteo un poquito la idea, sobre todo me planteo en qué tonalidad las quiero empezar, porque cada episodio intento variar un poquito la tonalidad. Y hoy en una tonalidad que estaba pensando que nunca la había utilizado para un episodio. Es la tonalidad de La bemol mayor. Una pregunta muy interesante para aquellos que me escucháis y que me consta que muchos sois músicos sería: ¿tú eres más de bemoles o eres más de sostenidos? Venga, eso ya sería un comentario que me podéis enviar y dejar. Oye, pues Antonio, a mí me gustan más los sostenidos. Pues no, a mí los bemoles. Los músicos ya sabemos de qué estamos hablando. Son esas armaduras que encontramos al principio de cada partitura y que algunos nos fastidian un poquito, ¿no? Por eso están esos dos bandos. Yo soy más de bemoles, yo soy más de sostenidos. Pues bien, yo hoy voy de bemoles con la tonalidad de La bemol mayor. Cuatro bemoles en la armadura. Voy a estar atento de no equivocarme. Porque si me equivoco y alguien me critica o alguien dice: ¡hala, Antoni se está acompañando al piano y ha fallado varias notas!, ¿no? El que se siente herido es el ego de Antoni. Es el ego el que nos hace obtener grandes cosas, y veremos hoy por qué, pero también es el ego el que se siente herido. Ego es una palabra que es de origen de latín, y que significa yo, el ego.
Encontramos esta palabrita, ego, la encontramos en palabras compuestas, como puede ser egoísmo. Palabra muy utilizada, ¿no? ¡Ay, qué egoísta soy! O qué egoísta es. O también una palabra que es, por ejemplo, alter ego, que sería como alter otro yo. Esto en el ámbito artístico se utiliza mucho, ¿no? Porque a veces las personas que nos dedicamos a eso de generar contenidos artísticos, pues solemos hablar de un alter ego, porque claro, como hemos comentado en otros episodios, y recuerdo el que os comenté sobre los personajes que nos creamos para el día a día son alter egos nuestros, otro yo, que actúa a veces muy parecido a como es tu esencia, tu propia esencia, y a veces se transforma en un personaje que a lo mejor tiene que actuar en un campo en concreto y ese alter ego, pues a veces puede hacerlo como más extrovertido de lo que es. A mí muchas personas me lo dicen, ¿no? Es que tú eres una persona que eres sociable, ¿no? Que no te cuesta nada entablar una conversación, ¿no? Y yo digo, claro, es que ese personaje yo me lo he montado muy bien, porque parece que no tenga vergüenza, parece que sea extrovertido, pero la verdad, yo en esencia, los que me conocen, soy una persona tímida y que a veces me gustaría esconderme, ¿no? Detrás de una silla cuando veo que me siento observado. Y todos tenemos un amigo o una amiga, ¿por qué no?, que se llama Narciso. Narciso. Todos tenemos un amigo, casi diría que no lo busquéis fuera, no lo busquéis entre vuestras amistades, que también hay narcisos. Buscarlo dentro vuestro. Por eso que Narciso, el narcisismo, es el símbolo del egocentrismo, es el símbolo del egoerotismo. Y el narcisismo es esa palabra que atribuimos a las personas que a veces son arrogantes, son prepotentes. Todos conocemos narcisistas, pero no olvidemos que dentro nuestro hay siempre un pequeño o una pequeña narcisista. ¿Y sabéis quién era Narciso? ¿Sabéis quién era ese personaje? Pues era un personaje que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. ¡Qué chulo! Es un cuento de la mitología griega que ahora os voy a explicar, porque es que yo conocía la historia, pero lo estuve leyendo el cuento y pensé, este va en un podcast fijo. Ya sabéis que la mitología era una manera de poder explicar cosas utilizando como metáforas para explicar cosas que ocurrían en la realidad, pero que hacía falta quizás añadirles ese tono de cuento, de historia, que a través de esa pequeña historia justificara el mensaje que se quería transmitir, ¿no? La mitología griega no era la única que nos dejó grandes relatos y grandes metáforas. Incluso hay cuentos, hay historias que se basan en otras mitologías, como puede ser la mitología romana o la grecolatina. Pero hoy os voy a hablar de Narciso según la mitología griega. Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa y llamativa. Todas las mujeres quedaban enamoradas de él, pero éste las rechazaba a todas. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, la ninfa de los bosques, quien había disgustado a Hera y por ello ésta la había condenado a repetir las últimas palabras de todo aquello que se le dijera. Curioso, ¿no? Eco. Por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él preguntó, ¿hay alguien aquí?, Eco
respondió: aquí, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó: ven. Después de responder, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, claro, por lo que la ninfa, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo le quedó su voz. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis, que era la diosa de la justicia y la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen. ¿Cómo? Pues reflejándola en un estanque. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, Narciso acabó ahogándose al intentar besarse a sí mismo. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. Qué bonita historia, ¿no? Una manera de no olvidar nunca de dónde viene el narcisismo, ese amor a uno mismo. Como os decía, la mitología tenía una intención muy clara, y era crear esas metáforas que ayudaran a aprender comportamientos, a aprender cómo actuar en situaciones que la vida nos presenta, ¿no? Y en eso, por mucho que hayan pasado los siglos, no ha cambiado. En esta metáfora, la mitología pretendía hacer llegar un mensaje a los jóvenes para que tuvieran mucho cuidado en no quererse demasiado a sí mismos. Bueno, yo añadiría a los jóvenes, a los adultos, a todos, ¿no? Porque el ego nos acompaña durante toda la vida, ese amigo inseparable que a veces nos da muchos logros y a veces nos da muchos disgustos. Si lo hablamos desde un punto de vista desde la psicología, según la escuela del psicoanálisis inaugurada por Freud, el ego es una de las tres entidades psíquicas, que está formadas, estas tres, por el id, que es el componente instintivo de la psiquis, que está formado por los deseos más primarios. Después tenemos el superego, que es el componente ético, es el que ejerce un rol crítico, moral. Y después tenemos, como tercera entidad, el ego propiamente. Y el ego está como un poquito en medio de los deseos instintivos del id y de las imposiciones de nuestro superego. Eso según la psicología. Según la filosofía, que ya sabéis que son hermanas, pero tienen unas grandes diferencias, ¿no? La filosofía se basa mucho en el amor por el saber, ¿no? De ahí viene filosofía, el amor por el saber, ¿no? Sofía es saber, sabiduría. El ego se enfoca como los rasgos de una persona a lo largo del tiempo. Es casi como tu personalidad. Un día hablaremos de lo que es la personalidad y también diferenciaremos de lo que es el carácter y de lo que es el temperamento, que son cosas parecidas pero que no son lo mismo, ¿no? Pues la filosofía define un poco a ese individuo por lo que es y que no siempre coincide en lo que es en sí mismo, ¿eh? Si nos basamos en un enfoque ya más religioso y cogemos religiones como puede ser el hinduismo, el ego debe ser una de las funciones de la mente y debe ayudar a descubrir la verdadera esencia de la persona, su alma. Y según el budismo, la persona debe dejar atrás el ego, que solo le causa sufrimiento, y solo así puede llegar a la liberación y a la paz suprema. Lo que conocemos como el nirvana. Otra religión que nos toca muy de cerca a muchos de nosotros, que es el cristianismo, asocia al ego al egoísmo y por tanto al pecado. La soberbia humana.
Es curioso cómo el cristianismo lo asocia, estos comportamientos humanos los asocia siempre a pecar, ¿no? A un pecado por el cual debemos obtener un perdón después, ¿no? Y por tanto, según el cristianismo, solo alejándonos del ego podemos creer en Cristo y tener una paz divina. Pero, a pesar de todo ello, a pesar de asociar el egoísmo a algo que nos hace mal, que nos hace daño, es verdad que también es necesario, es que necesitamos tener ego, porque el ego nos protege también. Aunque su exceso constituye un obstáculo y que debemos gestionar y vencer, porque eso nos puede crear problemas en las relaciones personales. Nos genera envidia, nos genera rechazo, que son emociones o subemociones. Y muchas veces el ego nos hace alterar la realidad, nos hace ver una falsa realidad, que es la que nos creemos nosotros, porque el ego nos está pidiendo alimentarse. Y eso perturba mucho lo que es la visión de las cosas que nos ocurren desde un punto de vista real, ¿no? Por eso hay que añadirle dosis de humildad siempre, para que el ego lo tengas ahí quietecito, sentadito, que no se mueva demasiado. Pero también es verdad que un déficit de ego, un déficit de querernos a nosotros, lo podemos interpretar como una debilidad. Es una deficiencia, de hecho, del carácter que nos limita y nos provoca una baja autoestima. Si no tenemos ego, si tenemos un déficit de ego, es probable que vaya asociado a que no nos queremos mucho. Y eso se traduce en una baja autoestima. Y la baja autoestima hay que vigilarla, porque la baja autoestima nos puede llevar a episodios de tristeza, de ansiedad, de depresión. Y ahí hay que darnos una dosis vitamínica de ego, que es el que nos ayudará a reflotar. Y en este podcast que estamos hablando de actuar, de comunicar, y muchas veces hacemos referencia al escenario, es obligado asociar nuestro ego al ámbito artístico, a la comunicación, para esas personas que nos dedicamos al escenario. ¡Wow! Es el sitio preferido del ego. Es que se encuentra de bien ahí, por encima de los demás, siempre a una altura más alta que el resto del público que está en platea escuchando. El ego ahí es que está, una fiesta loca, ¿no? Pues claro, en el ámbito artístico el ego tiene un gran recorrido. El arte es una exposición del artista ante un público. ¿Para qué? Para recibir el aplauso, para recibir el reconocimiento, que es el alimento principal del ego, el reconocimiento de las personas que tenemos delante. Por tanto, ese ego artístico no solo tiene los rasgos del ego ordinario, del que podemos hablar como un ego normal, sino que además el ego artístico está potenciado, se amplifica y busca sentirse superior. Sí, es verdad, cuando estás en un escenario, estás ofreciendo una charla, un concierto, claro, están ahí todos escuchándote porque se supone que se van a sorprender, esperemos que positivamente, de lo que les vas a hacer. Por tanto, ahí si tú demuestras que sabes tocar muy bien el piano, o si sabes hablar, o si sabes interpretar un monólogo, pues evidentemente estás entendiendo que tú eres el mejor de la sala en hacer aquello, porque si no estarías tú sentado en la butaca y otra persona estaría dando la charla, ¿no? Por tanto, el ego ahí se busca sentirse superior, ¿no? Se nutre de la comparación, también se victimiza, se crea adversarios. ¿Quién es mejor que quién? Yo soy el mejor pianista, yo soy el mejor violinista, o aquella es la número 1, aquella es la número 4. Y eso muchas veces construye conflictos también, ¿no? Aunque yo siempre he creído que la música es una de esas disciplinas que en esencia no es competitiva. A no ser que te presentes a un concurso, ¿no? Pero normalmente la música no es competitiva. A diferencia de otras disciplinas también importantes e imprescindibles como puede ser el deporte, en donde muchas veces, no siempre, hay un alto grado de competitividad. Según el profesor Daniel Colombo, al que yo he nombrado en algunas ocasiones porque es una persona realmente para seguir y para consultar y para leer, ¿no?
Él habla de diferentes tipos de ego que os describo de una manera bastante ágil. Está el ego sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener razón. Un poquito lo somos todos. Y yo ahí me incluyo, que hay veces que hablo y que parece que siempre quieres tener razón, ¿no? Luego está el ego insaciable. Es el ego centro de mesa. El ego que cuando estás en una cena, en una fiesta, en una comida, siempre hay una persona que es el centro de la mesa. Ese ego en esa fiesta, en esa comida, se está alimentando no solo de los platos, sino también de la atención del resto de personas. No olvidemos que muchas veces ese centro de mesa es la alegría de la fiesta, con lo cual tenemos que ser justos a la hora de valorar también ese ego, ¿no? Ese ego insaciable. Después está el ego interruptor. Es aquella persona que interrumpe permanentemente. En cualquier conversación, pum, él interrumpe para explicar algo él. Muchas veces puede interrumpir para cambiar el orden de lo que es el objetivo de la charla. Hay personas que interrumpen y meten un tema ahí que no viene para nada, porque a lo mejor el tema que estaban hablando o no le interesa, o no piensa igual, o quiere él introducir un tema, ¿no? Luego está el ego envidioso. ¿Quién no ha sido envidioso en un momento? Siempre, todos, siempre, porque es una emoción como muy humana la envidia, ¿no? Y esa persona envidiosa es la que no soporta los triunfos o éxitos de los otros, o lo soporta, pero lo lleva un poquito mal, ¿no? Y aquello de, no, es envidia sana. Un día escuché de una persona muy cercana que me dijo, Antonio, no te engañes, no existe la envidia sana, existe la envidia y punto. Luego está el ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento, público en pie y que te da prestigio, claro. 10 minutos de aplausos en aquel concierto. Dejó al público, todos aplaudiendo y gritando su nombre, ¿no? El reconocimiento, ese ego que está encima del escenario siempre. También Daniel Colombo habla del ego jinete. Jinete, ¿por qué? Porque se monta lo que dicen los otros, aprovecha los datos de otros, hay muchas veces sin nombrarlos, ¿no? Y utiliza esos argumentos como si fueran propios. Ya os dije una vez que los que nos dedicamos a hacer este tipo de podcast, conferencias, muchas veces nombramos frases o pensamientos de otros autores a los que es justo nombrar y citar, ¿no? Y también un margen de error que a veces uno atribuye como propia a una reflexión, pero es que está todo tan dicho y tan inventado que hemos de ser muy prudentes, ¿no? Bueno, pues el ego jinete lo que hace es eso, ¿no? Aprovecharse de lo que han dicho los otros o cambiar un poquito una frase, cambiar un poquito una palabra como para que no se note y hacer la tuya. Mal, eso está muy mal. Luego está el ego sordo. Es que nunca escucha, le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge escuchar, hace ver que te escucha, pero está pensando en lo que te va a decir después. Uy, qué interesante esto de la escucha activa. Hablaremos también en un episodio. ¿Qué quiere decir escuchar activamente? Escuchar de verdad, sin despistarse. Luego está el ego manipulador, que es el que de una manera muy astuta se las arregla para cambiar el discurso, justificarlo a su favor, incluso mentir a veces, ¿no? El ego orgulloso, que es aquel ego competitivo que no le gusta perder. Y un ego que me encanta, el ego silencioso. Es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, pero ante su silencio luego y de una manera por detrás critica, es hipócrita, enjuicia. Y si hay una persona cerca tuyo que siempre está criticando a todos los demás, a todos, ¿qué te crees? ¿Que tú te vas a librar? No, solo hace falta que no estés presente. Y flaca, ahí va la crítica. Un poquito ese ego silencioso lo tenemos todos, ¿eh? No olvidemos que aquí buenos no hay ninguno, ni buenas, ninguna. ¿Qué os parece? ¿Cuánta información? Mucha de ella, como os decía ahora, sacada de otros autores, mucha también reflexión personal y opinión personal. Como en todos los episodios, os invito, en este caso, en los comentarios escritos del episodio, en cualquiera de las plataformas que lo estáis siguiendo, hay un pequeño texto donde yo os expongo lo que voy a hablar en este episodio y a veces os añado links, ¿vale? Links como enlaces como el que os añado aquí, que es un test de egocentrismo. ¿Quieres saber qué nivel y cuánto eres de egocentrista? Bueno, pues en este link que os adjunto en la descripción,
un link sacado de la plataforma inspirandotransformación.es y ahí puedes saber, de una manera más o menos fiable, hay que coger siempre los test de una manera muy prudente, qué tendencia tienes a ser egocentrista. Y si te sale que sí, que lo eres mucho y te has sentido identificado con alguno de los egos que hoy he hablado, pues venga, estrategia de cambio. Vamos a mejorar, vamos a intentar canalizar ese ego, ¿sí? Pero para acabar me gustaría hacer un homenaje a mi ego. Un homenaje, pero en el sentido constructivo, y me vais a entender. El ego que os he explicado hoy, a momentos os he dicho que es necesario para aquello de querernos un poquito. Un déficit de ego, peligroso. Pues yo reflexionando mucho estos días sobre mi ego, me di cuenta que le tengo que agradecer cosas. Le tengo que agradecer bastantes, si no muchas cosas. Entre otras, mira, a estar haciendo este podcast, explicando estas cosas, estas vivencias, mías experiencias, lo estoy haciendo gracias a mi ego. ¿Por qué? Porque mi ego se siente bien cuando explica y cuando alguien le reconoce lo que está haciendo y el aplauso. Es verdad, me he acostumbrado en muchos momentos de mi vida a recibir el aplauso. Ahí mi ego está muy contento. Y escribí una frase que le he dado muchas vueltas antes de grabar porque quería decir exactamente lo que quería sin que se malinterpretara. Y con esa frase hoy me despido con ganas de que me sigáis escuchando en nuevos episodios, también nuevas entrevistas que prontito voy a ir incorporando en cada uno de los meses del podcast. Y hoy no os he insistido, pero ya sabéis que tengo ahí mi libro Tu Mejor Escenario, que ya está publicado, que ya se puede conseguir a través, si queréis, de la web tumejorescenario.com, en donde os explico el porqué de ese libro y podéis acceder a él. Y estos días de lanzamiento, si queréis, lo podéis pedir con mi dedicatoria a mano. Sí, tumejorescenario.com, ahí está todo. Pues bien, frase dedicada a mi ego. Mi ego me hizo creer mejor de lo que realmente era. La suerte es que me he dado cuenta ahora, pues de haberlo sabido en su momento, quizás no hubiera luchado por mis objetivos.